¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y por supuesto les manda un cordial saludo, un cordial abrazo. No sé si ya cenaron, espero que sí, y si no es, nos acompañen en esta hora platicando temas empresariales muy relevantes. Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Todo muy bien, gracias a Dios, aquí ya listo para esta emisión de Entre Empresarios aquí por Heraldo Televisión, Canal 8. Y pues con varios temas, mi querido Octavio. Hoy como que hicimos un conjunto de puntos que tenemos que comentar empresariales y que seguramente les serán de interés y utilidad. Un popurrí empresarial para el Entre Empresarios de esta noche. Así que como cada día, cada martes Entre Empresarios, nuestra producción nos ayudó, ya saben, con las cápsulas para presentar a nuestros invitados. Y vamos con el primero de la noche, mi querido Salvador. ¿Cuándo? Ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera en Garrido Licona. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Ricardo Lechuga is in the house el día de hoy, Entre Empresarios. Ya también un conocido de este espacio, lo han visto en varias presentaciones, en su faceta de asesor financiero, en su faceta de especialista en prevención del lavado de dinero y otras credenciales que le preceden. Ese mote siempre le acompaña. Mi querido Ricardo, bienvenido, adelante. Gracias. Cuidado. Gracias. No nos vayamos a caer, Sí. nos endeudamos. Además es un activo muy importante para Garrido Licona, mi querido Salvatore. Sí. Hace un momento estabas vacilando diciendo que es Ricciardo. Y yo te pregunté, Lechuga, ¿cómo se dice en italiano? Y por ahí nuestra socia Zoe Gómez, que se encuentra, ustedes no la ven, pero anda por ahí, dijo que arúgula. Y aunque lo dudo bastante, pero suena muy melódicamente italiano, así que digamos que sí. Démosle el beneficio de la duda. Ándale, suena muy bien. Oye, pues, a ver. Con temas internacionales, Sí, hablando del justo. tema de italiano, etcétera. Claro, temas internacionales y particularmente hace unos días se estableció una noticia muy relevante respecto a un criterio que está tomando nuestro vecino del norte con esta actividad ilícita que es el narcotráfico, vinculándolo propiamente ya con una situación de terrorismo. Y esto, obviamente, no solo impacta a tu bolsillo, sino que impacta a todo el mundo, querido y querida. ¿Qué más hay de contexto, aquí, Salvatore? Yo creo que es bien importante. Hoy estamos viviendo una situación muy peculiar en la relación México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, el tema relacionado con la parte política, económica a nivel mundial, pues no se separa del tema de los negocios. Y en particular, todas estas cuestiones y decisiones, se habló precisamente a finales de la semana de la extradición de 29 personas considerados como personas vinculadas al narcotráfico, criminales, vamos. Y todo esto está vinculado con temas de prevención del lavado de dinero, o al menos el punto es que puede tener impacto en las empresas en torno a esa situación. Entonces, Ricardo, pues platícanos cómo estos cambios que se han dado recientemente en torno a lo que es temas de terrorismo, en donde a los cárteles de narcotráfico se les ha considerado como terroristas, ¿cómo puede ser este tema de el impacto y relación que hay con la parte de prevención del lavado de dinero? Ricardo Lechuga. Sí, claro. Bueno, es un buen tema y no solamente hablamos de un país del norte, sino que hablamos de dos, porque fueron los Estados Unidos de América y fue Canadá. Y esto tiene un fondo. Yo creo que, bueno, más bien los estados americanos, tanto los dos vecinos del norte, tienen tipificado el tema de terrorismo con un tema precisamente de evitar y de no tener operaciones con esas personas e incluso limitar las operaciones comerciales con ellos, ¿vale? En el caso de terrorismo. En Estados Unidos y en Canadá, las leyes, digámoslo así, al tema de narcotráfico no lo tenían vinculado a un tema de una misión grave. Eran criminales, como llamamos, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, el sistema financiero... Un crimen de salud. Correcto, justo, ¿no? Como de salud. Entonces, no había un tema vinculado a un acto tan ilícito como si lo hay en México, ¿no? Entonces, de alguna forma, las operaciones y los negocios a nivel internacional con ellos se podían llevar a cabo en el sistema financiero común y corriente, ¿no? Con este nombramiento,
de los cárteles mexicanos y algún otro por ahí de otro país, porque se hablan de dos más, el de Aragua y otro por ahí, esto ya le lleva a la limitante que ahora estos países, ambos países van a listar como en su lista negra, en sus territorios, porque no tiene carácter de extraterritorial, sino es vinculado a esos países, como personas vinculadas a un terrorismo, ¿no? Y hay que recordar por qué ellos no lo habían hecho, ¿no? Porque el tema de terrorismo es algo lineal. ¿A qué me refiero? Que es un financiamiento para meter presión, pero no tiene una finalidad de lucro, ¿no? Y yo decía, no, mientras no tenga finalidad de lucro, entonces yo no lo puedo categorizar acá, porque más bien el narcotráfico es un tema de un acto ilícito, de obtener dinero, obtener ganancias, porque esto es una referencia circular. Bueno, con esto ahí, ahora sí, ¿qué va a pasar? Que precisamente los gobiernos, tanto el americano como el canadiense, van a poder hacer investigaciones, van a poder bloquear cuentas, van a poder ser decomisos precisamente a la gente vinculada a estos actos de narcotráfico, porque ahora prácticamente lo están asimilando al terrorismo, ¿no? Y va a pasar y va a limitar mucho porque hoy se tienen que reforzar los procedimientos en esos países para identificar realmente al beneficiario final de los recursos. Tienen que profundizar la vía de diligencia, con quién tratan, cómo tratan, quién son los beneficiarios finales. Y va a empezar a impactar los negocios, porque hay que recordar que entre los México y Estados Unidos y Canadá, por este tema del TEMEC, pues hay mucha relación comercial. Claro. Importaciones, exportaciones mutuas, que nos va a llevar precisamente que esto hoy en día los bancos americanos, canadienses, se pongan más estrictos en las debidas diligencias, ¿no? Al otorgamiento de préstamos, al hacer los depósitos. Entonces esto va a implicar un tema bien interesante, ¿no? Hoy en México, ¿cómo va a impactar? También es muy relevante. Si bien es cierto, en México ya hay una lista de personas bloqueadas, que aquí por definición sí está muy homologado el tema del lavado de dinero con el financiamiento del terrorismo, entonces aquí se va a empezar a reforzar también la identificación de ese beneficiario final. ¿Quién es realmente quien recibe los beneficios de ese recurso? El uso de testaferros. Yo pudiera hacer una operación al banco, o hacer una transferencia, un depósito, pero se tiene que reforzar para bien quién era el beneficiario final de ese recurso. ¿A quién va el recurso? Seguir la transaccionabilidad de la operación, ¿no? Y va a impactar en los negocios, la respuesta es sí. Porque va a haber una diligencia más reforzada, va a haber limitaciones, e incluso, pues bueno, se hablaba de los temas de posibles invasiones de los gobiernos por el tema de perseguir, ¿no? Los ejércitos, el ejército americano yo creo que puede que va haber. más vinculado a ese tema, ¿no, Ricardo? Porque todo esto que tú nos estás comentando, en cierta medida ya existe regulación. O Correcto. sea, muchas empresas tienen la obligación Así es. de reportar las operaciones, en algunos casos que incluso llevan a cabo con efectivo, Justo. o que tienen alguna situación en donde no hay una transparencia y se debe hacer una investigación incluso de tu cliente, de tu Así es. empresa que te Así otorga es. financiamiento, etcétera, ¿no? Pero eso ya existe. Ahora, esta connotación toma un tema de más grave el asunto. Es decir, si bien es cierto el tema de verte involucrado con temas de narcotráfico era grave, pues creo que el terrorismo es más grave, porque allí hablas ya de actos terroristas que atentan contra la vida humana. Justo así Y es. son agresivos, son violentos. Y por eso esto toma una mayor connotación y va a haber una mayor regulación y mayor extensión de lo que es la vigilancia de este tipo de situaciones. Eso es hacia donde va realmente, ¿no? Va a reforzar los procedimientos, a reforzar la identificación. Justo va eso. La diligencia es eso, que reforcemos con quién tratamos. Incluso hoy en día se viene eficientando los negocios, se viene eficientando el proceso de con quién tratas, quién es tu cliente, incluso quién es tu proveedor. Porque hoy en día con todo esto de las leyes del decomiso, el tema del bloqueo de cuentas bancarias, retoma mucha relevancia con quién tratas, porque te pueden vincular. Es un ejemplo que platicamos en la mañana con mis socios. A ver, una persona que vendió una casa de buena fe, el notario, recibe el flujo. Ojo, en ese momento esa persona no estaba vinculado a ningún acto. La persona que le vendió, se trabaja. Después de un año, hay un tema de investigación. Esta persona es listada como persona bloqueada, ya con una ficha roja, buscada por la FGR, y en ese momento hay un reclamo. Y a la persona que había vendido la casa le congelan sus cuentas bancarias por haber tratado con esta persona. ¿A qué nos lleva esto? A tener todos cuidado.
evitar que los negocios sean utilizados Pero la para razón, lavar dinero. o sea, la razón sería porque le vendió la casa Así es. a alguien que está vinculado con el narcotráfico. Sí, en ese momento no estaba vinculado. Fue un evento posterior. Sin embargo, las autoridades en un tema de investigación identifican el flujo del recurso, con quién trató esta persona, trató con Juanito N. A ver, Juanito N, ven para acá. No van a andar Sí, preguntando. no te van a cuándo fue la preguntar. operación, si Correcto. fue recién. si Correcto, fue- correcto. Entonces todo esto tiene un impacto fuerte en los negocios porque Claro. tenemos que aprender a conocer con quién tratamos, a quién le vendemos, a quién le compramos. Y algo bien importante, el monitoreo. No solamente es en el momento de hacer la operación, sino creo que ese viene es el clave. el seguimiento, Sí. ¿no? Digo, insisto, hoy en día con todo esto de las reformas, incluso el nombramiento de los cárteles, como terrorista se va a agudizar. Y sobre todo porque hoy en día, allá en los países norteños, del norte, hablando de Estados Unidos y Canadá, pues van a venir a reforzar todo eso en el sistema financiero y nos va a estar impactando pues, en el tema de la identificación, con quién tratas, cómo tratas y que sobre todo el seguimiento a toda trazabilidad del flujo de efectivo, ¿no? Claro. De cómo lo manejas. Al final del día lo que decía Salvador, ¿no? O sea, ya varios procedimientos de Know Your Client y beneficiario controlador, beneficiario final, administrador Así único, es. conceptos que ya son Consejo de afín- administración. que ya son afín Correcto. al sistema mexicano, pues creo que la noticia es que se van a robustecer o se Justo. van a duplicar de cara a darle certeza a estos socios comerciales estratégicos que tengan distintas industrias y pues que seguramente lo van a exigir. Correcto. Sí. ¿no? Ahora, algo, y se ha estado comentando, he escuchado en los medios que hay situaciones peculiares que generan problemas. Por ejemplo, aquellas personas, aquellas comunidades que están siendo extorsionadas, en donde pues, tienen que pagar una extorsión, y hablamos de algunas ciudades, algunos lugares donde si no pagas la extorsión, no vives, inclusive Correcto. Plata o no plomo. circulas, no puedes abrir tu negocio, o vamos, vives en una situación de terror en donde si quieres sobrevivir tienes que, pues Tienes que obviamente pagar. aceptar o Parte pagar. de- Ujú. Entonces la pregunta es, estas personas eventualmente al estar pagando, haciendo esta contribución obligatoria, criminal, Estrictamente. pues resulta que ya también están vinculadas a un tema no solamente de narcotráfico y tema de lavado de dinero, sino ya de terrorismo. Y el Así es. terrorismo ya tiene el punto aquí es que ya tiene una connotación más grave que per se el crimen de narcotráfico. El tema de terrorismo tiene una connotación ya inclusive en donde se van los procedimientos, los procesos legales y penales de una manera muchísimo más rápida y la investigación avanza demasiado y la acción de cuentas, de bloqueo de cuentas y actos administrativos, pues se hacen en un fast track. Así es, porque realmente, como decíamos al inicio, el tema de narcotráfico estaba vinculado a un acto de lavar dinero, no de muertes, ¿no? Aunque en el fondo, de hecho, cuando leyendo un poquito los antecedentes de todo lo que conllevó a esto, incluso esta reforma lo hizo el actual gobierno americano, pero es un hecho que viene y ya trae historias. Esto viene del año 2008, que había mucha presión de los senadores americanos de que esto se llevara al tema de narcotráfico, se llevara al terrorismo. ¿Por qué? Porque hoy en día muere más gente precisamente por temas de uso de drogas que por simplemente asesinatos o incluso los que participan realmente en el terrorismo Oye, como Al-Qaeda. y bajándolo, o sea, también, si tú vendes una casa y esa persona está vinculada con narcotráfico, pues ya estás vinculado con un Está acto justo. terrorista. Así es. Si tú vendes un auto o autos, ejemplo, pues los narcotraficantes y todas estas personas compran autos, Vehículos de alta gama. compran ropa, inclusive compran muchas cosas. Compran- marcas de lujo. Y bajo eso rentan casas, compran etcétera. sí. Entonces, en ese momento, si tú no haces una investigación de la persona, que es tu arrendatario, que es tu comprador, Así es. que pues obviamente está haciendo este tipo de operaciones y que tú, es tu actividad comercial, Así es. pues implícitamente ya estás incumpliendo y no solamente te estás vinculando con un tema de lavado de dinero, sino ya de terrorismo que entra a un tema muchísimo más grave. Así es. Y pues bueno, ya fueron 29, quizás sean más los que vayan. No, y van a ser más. De hecho, hace rato salió una noticia que agarraron, me parece que el hermano del Mencho, otro terrorista, otro narcotraficante. Y vamos a eso, ¿no? Cada vez se va a ir agudizando más el tema de esto. Va a poder ser mucho, mucho más. Porque también tiene una presión, déjame llamarla así, política comercial, ¿no? Hay que recordar que estamos en medio de un tema de que aranceles van, no van, y entonces tenemos una incertidumbre fuerte. Y esto va a depender mucho de las acciones que como país hagamos también para contribuir precisamente a la eliminación de ese famoso fentanilo, que es parte de lo que se está trabajando, ¿no? Que ha provocado muchas muertes en Estados Unidos, en Canadá, incluso en México,
por el tema de violencia también. Entonces todo esto conlleva eso, ¿no? A reforzar los procedimientos, ¿no? De acuerdo. Finalmente el impacto en el tema financiero va a ser fuerte, el impacto en los negocios tenemos que cuidarlo y eso va a ser un efecto muy interesante. De acuerdísimo, pues ya llegamos al final del primer bloque, mi querido Ricardo Salvador. Queridos y queridas, nosotros pues por el momento hacemos una pausa. Damos por supuesto las gracias a mi querido Ricardo Lechuga, como siempre, que una vez más nos acompañó en este espacio titulado Entre Empresarios. Hacemos la primera pausa del programa, queridos y queridas, no se nos muevan, vayan por un fresquito, ya denos 30 minutos más, 40 antes de irse a dormir. Esperemos no mantenerlos en esa línea tan cercana. Cafecito, nosotros regresamos con más temas de negocio, donde aquí Entre Empresarios. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Querida, ya te vi, sigues ahí, aquí Entre Empresarios con nosotros. Salvador Garrido Márquez, darle las gracias, por supuesto, a mi querido Ricardo Lechuga por habernos acompañado en el bloque anterior. Así es. ¿Qué tenemos para este segundo bloque, mi querido Pues en Salvador? este segundo bloque traemos a una gran empresaria y también experta en materia de capital humano y servicios especializados, mi querido Octavio. Ya en el bloque anterior asomamos su nombre, así que ustedes ya la conocen, pero por las dudas vamos a poner la siguiente cápsula que nos preparó nuestra producción. ¡Ahora! El día de hoy, Entre Empresarios, contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de GL Working. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. Acompáñanos a descubrir la visión de nuestra invitada. Yes, queridos y queridas, mi querida Zoe Gómez, una vez más con nosotros. Que como ustedes ya saben, trae porra. Sí. ¿Cómo estás, Zoe, querida? Muy bien, muchísimas Bienvenida. gracias. Tienes a tus fans, porque siempre que nos acompañas, al menos, yo te voy a decir, parte de tu club de fans está encabezado por las mujeres de mi casa, a quienes les mando un fuerte abrazo. No me refiero solamente a mi señora y a mi hija, sino a mi mamá, a mis tías y tal. Y dicen, oye, esa Zoe, qué bárbaro, es tremenda, cómo sabe y tiene tantos temas. Ya deberían de quitarse tú y aquel Salvador tal y dejarle el programa a ella completo. Así que, querida, pues ya, tu club de fans, mándales un saludo, por favor. Un beso grande para todas ellas y además sumamos a mi marido, a mi hija y a mi madre. Écolacua, excelente. Muy bien, pues, Salva, danos contexto, por favor, del tema que hoy nos atañe con mi querida Zoe Gómez. Pues bueno, el tema de servicios especializados es un tema que afecta a muchas empresas. El mundo de los negocios hoy en día requiere de estos servicios, anteriormente llamado outsourcing. Me parece que todavía tenemos este concepto y ha habido situaciones peculiares que Zoe nos viene a comentar cuáles son y cuáles deberíamos de estar cuidando para efectos del cumplimiento fiscal y el cumplimiento en materia laboral. Zoe. Muchas gracias, Sal. Efectivamente, los servicios especializados vienen evolucionando. Efectivamente, además, todos los, y aprovechando el corte anterior, los americanos lo siguen reconociendo como outsourcing. Así es. Cuando tú le dices, oye, en México hay algo que se llama servicios especializados, dicen, What? 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 Exacto. Y dices, outsourcing, ok, lo entiendo. ¿Qué es lo que hizo este cambio en 2021? Fue una ley transversal, trastocó demasiadas legislaciones y lo que vino a hacer es regularizar, poner la cancha pareja para todos, que todos tuviéramos que tener un debido cumplimiento de nuestros trabajadores, fuera bajo el esquema que fuera. Y pone algunas limitantes. Hoy no existen empresas sin trabajadores.
Hoy parte de lo que estresó más aquella reforma fue el tema de la PTU. Hoy en la generadora de ingresos y que obviamente produce utilidades, no había ningún trabajador. Hoy si contribuyes para esa causa, debieras de participar de la PTU. Oye, no nos gusta, nos duele pagar, constitucionalmente es un derecho para los trabajadores. Pero bueno, eso hizo que en 2021 se reconfiguraran las empresas, nace un nuevo modelo de negocios o se regulariza, se enmarca todo este tema de servicios especializados y se requiere un registro inicial. Ese registro se llama REPSE. Para todas aquellas empresas que prestan servicios especializados, tienen que pedirle su autorización, su carta de conducta para poder ejercer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con esa ya pueden prestar servicios especializados. ¿Y qué es eso? Bueno, si tú no tienes en tu objeto social esa actividad, entonces la puedo contratar a través de esta figura de un tercero. Claro. Ahora, en torno a lo que es esta figura de servicios especializados, aquellas empresas que contratamos este servicio que es indispensable dentro de las organizaciones, ¿cuáles son los principales puntos que debo cuidar yo como beneficiario de estos servicios o como contratante de los mismos? Fíjate que el SAT fue muy listo porque nos puso a fiscalizar los unos a los otros. Entonces te pasó el paquete a ti, que eres el contratante de los servicios, y tengo que cumplir no solamente con mi REPSE, debe estar vigente todos los meses previos al pago, lo tengo que verificar. Tienes que empezar como por el origen. Dame tu constancia de situación fiscal, dame tu acta constitutiva para ver que yo que te voy a prestar servicios especializados no quepa en tu objeto social, porque si no, no podemos prestarnos esos servicios. Dime quién es el representante legal y sobre esa base iniciamos enmarcando un contrato con características particulares donde señalamos todos estos temas, igual que la gente que va a participar en esa prestación del servicio, no con nombre y apellido, pero sí el puesto es necesario que se incluya y mi registro REPSE. O sea, sí enmarca diferente esa parte. Posteriormente, lo que requerimos es tener un seguimiento al cumplimiento fiscal de ese tercero, que es tu declaración de IVA, tu declaración de impuestos sobre la renta, tus pagos al IMSS, al Infonavit, y básicamente en términos generales es esto, pero eso conlleva a que se haga mucha minería de datos. Oye, ¿cómo sé que el SUA, el pago IMSS que me dieron Infonavit, es de las personas que estuvieron conmigo? Pues dime qué listado es o dime el contrato donde venían. Y tenemos que empezar a hacer todo ese cruce de información para que sepamos que tiene o no una relación con lo que yo estoy tomando como deducción autorizada y como IVA acreditable. Creo que tocaste dos temas que me parecen bien relevantes dentro de toda la cartera de puntualidades, porque además diría, y es la primera consulta, que es un cumplimiento muy quirúrgico, muy minucioso el que hay que tener en materia de servicios especializados. Hablaste del tema de cómo las empresas tuvieron que reconfigurar de cara a ofrecerle las condiciones adecuadas al colaborador, porque hubo mucha simulación en estas relaciones obrero-patronal. Pero además decías algo que inclusive ya estuvimos tocando en otros programas, y es esta parte de que no se traslapen nuestras actividades, es decir, que yo al tener un giro y esté contratando un servicio especializado, genuinamente esté contratando algo que en mi objeto social no forme parte, y no que por un acto, déjame pensar, de confusión, ni siquiera doloso, te esté contratando pensando en que puedo tener tu servicio especializado y mi objeto social estrictamente lo prohíbe. Esa parte te he escuchado repetirla con bastante ahínco en analizar bien las operaciones que contratas. Sí, fíjate que todo el mundo quisiera tener un listado de actividades que sí puedo o que no puedo contratar como especializadas, pero en realidad como depende de lo que propiamente hago en mi objeto social, como actividad primaria,
no podrías tener una clasificación. Y vamos al tema que a lo mejor todo el mundo ubica perfectamente, servicios de limpieza. Oye, ¿el servicio de limpieza lo puedo contratar como especializado? Sí. ¿Qué pasa si yo soy la empresa de limpieza? Pues no puedo pedir un servicio especializado para prestar ese servicio especializado a otro tercero. La filosofía es que yo no puedo contratar a alguien en Haga lo que lo yo soy mismo que yo experto. hago. Ahora, pero Porque ahí entonces ahí les va una no tiene pregunta. lógica. Si tú eres experto, ¿cómo Sí. es posible que contrates a alguien para que haga lo que tú haces? Tiene cierta lógica, pero la verdad es que deja muchas situaciones contradictorias, porque quizás dentro de tu objeto social viene un objeto social muy detallado. limitado. ¿Por qué? Muy Porque detallado, así claro. algunos abogados así lo recomiendan, y por el hecho de decir que ahí también das servicios, mantenimiento, bueno, pues ya no puedes. ¿Por qué? Porque en tu objeto social tienes esta actividad. Pero Pregunta rapidísima. En este mismo escenario que dices, pero ¿qué pasa si de pronto, a lo mejor no en el caso de un servicio de limpieza, pero un servicio en el que de pronto me veo rebasado y necesito de un apoyo de un tercero porque ya no tengo el músculo para darme abasto y digamos que el contrato ya lo tengo en la puerta? A ver, yo creo que tendrías que analizar qué es lo que requieres. Si requieres manos adicionales para ejecutar un tramo de tu proceso del servicio, definitivamente tendrías que ampliar plantilla. Es decir, contratarlos tú directamente. Estrictamente hablando. Exactamente. Oye, no, ¿sabes qué? Que necesito hacer este análisis puntual para incorporar a todo lo que yo acompaño. Ok. Bueno, es algo especializado con el que sí voy a contratar y ahí habría que ver, no es un servicio especializado, sería un servicio independiente, Ok. que creo que esa es la zona en la que de repente nos perdemos y con este miedo decimos, todo es especializado. No, no todo es especializado. ¿Qué forma parte? Oye, no, es que es parte de mi entregable. Sí, pero en realidad, a ver, déjame pensar, que tú le llevas todo el tema de redes. Sí. De redes de conexión, ¿no? Sí, A una sí, empresa. sí. Pero tú no eres experto en ciberseguridad. Bueno, ahí contratas a un tercero para que como parte de tu cadena de valor o proceso le puedas asegurar que esas redes no son vulnerables. De acuerdo. Entonces, oye, ¿es lo mismo? No, es una expertise diferente el de cybersecurity. Gran ejemplo. Sí. aquí el siguiente punto es, si yo como empresa que contrato estos servicios de outsourcing, servicios especializados, no cumplo con obtener esta información, o mi proveedor no cumple con los requisitos que se establecen para poder dar esos servicios, ¿qué sucede? Debieras de suspender y no le podrías estar pagando. ¿Por qué? Porque como no cumple con requisitos formales que exige la legislación, no podrías tomar esa deducción. O porque algunos dicen, bueno, pues no lo deduzco y no acredito el IVA. Sí, pero la propia ley determina como ilegal la prestación de ese servicio sin cubrir con esos requisitos. Luego entonces no te deberías de vincular. La verdad es que en ciertos tramos surge complicado el que puedas tenerlo muy planchado, pero sí deberías de tener siempre un backup. ¿Quién es el que sustituye al momento que aquel falte? Hay temas que son súper sensibles. El que decía, oye, el que me provee ciberseguridad, pues ese no es como que un mes pueda prescindir de ser vulnerable en mis sistemas. Entonces, ese pase mágico de meses es un tema complejo. Ahorita que hubo renovación de REPSE a partir del año pasado y todavía quedan algunos REPSES en renovación, porque recordemos que dura 3 años el REPSE de vigencia, bueno, constantemente a partir del año anterior se están renovando. ¿Qué pasa si no se renovaron? ¿Qué pasa si los están suspendiendo? Vas para atrás. Exacto. Hoy el IMSS, la Secretaría del Trabajo y el Infonavit, junto con el SAT, han hecho una gran alianza para fiscalizar conjuntamente. Hoy, quien más facultades tiene iniciales es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es la primera que llega. Entonces, si tienes una visita de la Secretaría en materia de servicios especializados, cuidado. Uno tiene 5 días para atender. Ahora, esto estás hablando de un tema de incumplimiento en materia fiscal, no deducción, no acreditamiento en impuesto al valor agregado, también temas relacionados con un delito que ya estás comentando.
Ahora, ¿ese delito puede caer dentro de un aspecto y connotación penal? Desgraciadamente sí, porque como tiene el tema de ilegal y lo pueden elevar al tema de defraudación fiscal, la defraudación fiscal tiene unos colmillos diferentes. Ese sí, el tema es corporal. Entonces, oye, amén de la multa que puede llegar por ahí de los 5 millones de pesos, que no es nada accesible, bueno, cuando se trata de pagar dinero puede resolverse, pero cuando se trata de que el representante legal visite la cárcel, es un tema diferente. Ok. Pues oye, la verdad es que un tema que para agotarlo, más bien para abordarlo en estos 15 minutos es muy complejo, pero nos estás dando particularidades muy importantes. Sí, yo nada más Salvador. quiero cerrar porque ahorita se me vino a la mente que también esto tiene una connotación en materia de prevención del lavado de dinero, Zoe. Totalmente. Los servicios especializados son una actividad vulnerable por definición y las autoridades piden que se tenga un comisario que dé el correcto cumplimiento de esos servicios vulnerables. Sí. Ahora, a mí lo que creo que es importante, Zoe, dime si coincides o no, es que en general las empresas tenemos que implementar controles y debemos de tener ya sea a personas o a tecnología administrando todo este concepto. Porque si se trata de un proveedor, dices, bueno, relativamente sencillo obtener la información, pero cuando tienes una gran operación, no me quiero imaginar aquellas empresas que tienen operaciones en cantidades extraordinarias y que tienen operaciones muy grandes, controlar estos proveedores de mantenimiento, de limpieza, de tecnología, de mercadotecnia, es tremendo. Y ahí la tecnología es indispensable. Sí, yo creo que este es uno de los procesos que sí necesitas controlar con apoyo de la tecnología. Aunque tuvieras un proveedor con un trabajador, ya te hace crisis. Si le pagas semanalmente, ya tienes 52 FDIs que recibir, ya tienes 12 pagos de IMSS, de Infonavit, los reportes trimestrales de cumplimiento que se hacen IXOES y SUB, IMSS, Infonavit, más las declaraciones de ISR y de IVA. O sea, con uno. Si lo empiezas a multiplicar por cada proveedor, esto se vuelve infinito y además es por 5 años fiscales. Pues nos dejaste también entrever algo que nos decía Ricardo en el bloque anterior y es la parte del seguimiento, la continuidad, de no nada más es de una sentada, sino a lo largo de tu relación o de tu vínculo con este proveedor, estar verificando que realmente esté cumpliendo con esta obligación. Soy querida, muchísimas gracias como siempre. Un placer, muchas gracias. Bueno, queridos y Muchas queridas, gracias. nosotros vamos a hacer nuevamente una pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. Los invitamos nuevamente por un fresquito, algo que los mantenga ya para el cierre del programa con nosotros. Así que regresamos, esto es Entre Empresarios, Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta Entre Empresarios. Muchísimas gracias a Zoe Gómez, quien nos acompañó recién en el bloque anterior. Y mi querido Salvador, ¿con qué vamos a cerrar el programa del día? Pues con otro tema que impacta el bolsillo de las empresas. En este caso traemos a un gran invitado para que hable sobre el tema de las devoluciones de impuestos que generalmente se generan con motivo de las propias operaciones en las empresas. Yes, y lo vamos a ver en 5, 4, 3. Ahora, El día de hoy,
Entre empresarios nos acompaña Juan José Arcos, socio director de Devoluciones de Impuestos, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Además, cuenta con un diplomado de Impuestos Internacionales impartido conjuntamente por la Universidad de Duke y el ITAM. Con más de 28 años de experiencia en la práctica de consultoría fiscal y negocios, destacan proyectos de reestructuración, optimización fiscal y financiera, solución de controversias, entre otros. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Bien, queridos y queridas, vamos a dar la bienvenida a mi querido Juan José Arcos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Entre Empresarios. Mucho gusto. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes, Noches. Adelante. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Cómo te Gracias, tocó? Ron. Ya no te tocó tráfico a estas horas de la noche, ¿o sí? No, ya. Muy tranquilo. Ya es tranquilo. Ahí Excelente. No, además sabemos que tú eres un piloto rápido y furioso, así que No sean tanto, precavidos cuando pero lo tengan cerca. Estos dos en sus años mozos hacían carreritas, no le digan a nadie, ni les digan que yo se los platiqué. Salvatore, Bueno, ya, yo creo que hay que platicarles bien este contexto, digo. me parece formidable. En términos generales les puedo decir que tuve la fortuna de coincidir en la universidad con Juan José Arcos. Hace poquito Éramos tiempo. estudiantes desde el primer semestre en la carrera de Contaduría y Administración, allí en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, desde el primer día prácticamente nos conocimos, Juanjo. Sí, Tenemos prácticamente tuvimos la 37 fortuna de- años. 37 años de conocernos. Desde Nada más. primer semestre de Sí, de la hace universidad. 37 años y 37 kilos, ¿no? también. Bueno, yéndonos al ajo, mi querido Salvatore, mi querido Juan José, hoy platicaremos contigo sobre aspectos particulares en materia de devoluciones de impuestos. Y no es gratuito también. Hoy es parte, ya tenemos en la puerta tema de la declaración anual. Digamos que también ahí ya lo caído dirían algunos, pero sin embargo estamos comenzando un nuevo ejercicio fiscal y creo que nos viene de perlas el tema, mi querido Juan José. Sí, bueno, esta vez o esta participación quisiera enfocarlo en algo que ha sido muy comentado, tanto para efectos de fiscalización como para materia de evoluciones, que es la materialidad, tanto de las operaciones. Ahorita vamos a enfocarnos en la parte de evoluciones. ¿Por qué? Porque ha sido muy cuestionado. Primero porque no existe un marco jurídico, o sea, realmente no hay un artículo de la ley o de la miscelánea o de algún lado que diga, materialidad es esto. Y tú- Justo es lo que te decir, porque no lo hay. Pero ¿qué es lo que debemos entender por este concepto, Juan José? O sea, jurídicamente no lo hay, ya lo estás comentando. jurídicamente no lo hay. Pero al no haberlo, entonces, ¿qué es lo que debemos Interpretativo. entender? Es interpretativo. Como el deporte, como el boxeo es un deporte de apreciación y la autoridad entendemos que tiene una apreciación muy particular. Mira, es difícil definir esto. ¿Por qué? Porque depende del tipo de operaciones y del tipo de, no sé, de proyectos o de activos fijos o inclusive de nuestra propia operación, ¿no? O sea, y hablaban en el bloque anterior con Sue, el servicio especializado sí está, digamos que medianamente definido qué es la materialidad. Pues debo tener los FDIs, debo tener el pago de los impuestos, pero por ejemplo ya en este caso dicen, oye, pero pues ok, está bien, tienes todo esto, pero ¿cómo me compruebas que Pedrito de veras vino aquí a prestarte el servicio, ¿no? Híjole, pues, en principio yo no debería estar llegando a ese nivel de detalle, ¿no? Y se vuelve más complejo, ¿por qué? Porque, como lo dijiste, las autoridades tienen su propio punto de vista, pero no las autoridades todas tienen el mismo punto de vista. El problema es que si yo voy a pedir una devolución a Cancún, puede ser que tengan un criterio de qué es materialidad, y si voy a Hermosillo, puede ser otro criterio, en el DF otro. Digo, ya por ahí hay algunas sentencias de tribunales y demás que han tratado de definir materialidad, que dicen que, bueno, debes de tener documentación adicional a lo que es propiamente la factura, no solamente, ¿no? Factura o contrato, ¿no? Debes ya tener contrato, debes de tener algún entregable, si es en caso de un servicio, si es una obra, bueno, pues debe estar la obra. O sea, por esto digo que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no sé, en términos de regalías, híjole, pues realmente cómo te benefició. Por eso digo que depende del tipo de la operación, debería ser la materialidad que debemos de tener, e inclusive en nuestro giro, ¿no? Sí. Digamos que tratando de ponerle en contexto una definición al rubro de materialidad, se puede definir como la evidencia, el soporte documental y todas las pruebas
que debemos de proporcionar con la finalidad de demostrar que la adquisición de un bien o de un servicio realmente existió, lo llevamos a cabo y sobre esas bases es estrictamente también indispensable para mi negocio y en consecuencia puedo yo optar por aplicar la deducción para el pago de impuestos o para acreditar el impuesto. Sí. Es no otra cosa más que evidencia de que existe y es real una erogación. Sí. Digo, ¿cómo, hasta dónde llegan? Digo, ¿ha habido casos o hemos visto casos? Tienes que probar con muchas cosas, o sea, Ajá. tienes que probar que eres inocente, como con la pareja, ¿no? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Tenemos que demostrar que nos portamos bien y bajo ese escenario tienes que documentar, Juan José. Lo digo porque Juanjo es experto en esa materia. Por devoluciones, Juan José. Ok. No, evidentemente, digo, la verdad es que, como lo comentaba hace un par de minutos, la autoridad tiene diferentes criterios y bueno, hemos visto criterios en donde a veces sí, con la factura y el contrato, ok. Otros dicen, oye, pues también tienes este gasto de papelería, quiero ver el contrato con la papelería. Dices, oye, entonces realmente, ¿dónde está el punto medio? Creo que todavía no hemos llegado a eso. Entonces realmente es complicado a veces convencer a la autoridad de que ese gasto es real y es Pero le acabas de dar un estrictamente punto indispensable. importante, Juan José, porque también esto nos lleva a los empresarios y a las empresas a que busquemos que tengamos operaciones con empresas formales, con empresas que están cumpliendo con sus obligaciones y que nos aseguremos que estas empresas efectivamente emiten CFDIs, podemos celebrar con ellas contratos y con ello aseguremos que la cadena de cumplimiento fiscal se dé de una manera correcta, porque también debemos de partir del hecho de que si yo pago impuestos, pero el proveedor o la persona que me suministra bienes o servicios no cumple, pues finalmente el SAT no recibe estos impuestos y yo voy a obtener la devolución, y si obtengo la devolución de un impuesto que no se pagó, pues entonces estoy mermando las arcas, en este caso, pues del gobierno, de los recursos públicos, Juan José. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eso es, yo creo que en primer lugar, ¿no? Realmente hablan ya un poco de prevención del lavado de dinero, que ahora por ciertos aspectos tenemos que cuidar más nuestro cumplimiento. Yo creo que ya es en todos los aspectos, ¿no? PLD, fiscal, servicios especializados y todos los demás. Pero sí creo que es necesario que las autoridades definan un poco más claramente, o claramente más bien, cuál es el término de materialidad, porque sí queda muy al arbitrio de cada funcionario, ¿no? Y hay servicios que son complejos, por ejemplo, de probar, sobre todo, por ejemplo, los de TI. Muchas veces los de TI, oye, pues son por teléfono y están en la India, y realmente es complicado luego, bueno, y ahora, ¿cómo pruebo que esta persona que está en la India de veras me prestó el servicio y me dio el soporte técnico, me dio algo? Pero ahí, ¿qué es lo que podemos hacer, Juan José? Porque, ok, todo eso es difícil, pero la realidad es que hoy en día la autoridad lo está exigiendo. ¿Qué es lo que tú estás recomendando o qué es lo que tú haces como experto en materia de devoluciones de impuestos para lograr soportar todas estas operaciones complejas y con base en ello poder obtener las devoluciones de impuestos, Juan José? ¿Qué recomiendas? Bueno, primero, ir analizando o buscar cómo documentar todas nuestras operaciones. De aquí en adelante, de aquí hacia atrás, pues, iremos viendo cómo podemos ir solventando esta parte, pero evidentemente sí tener ya todo muy bien mapeado y tener procesos, inclusive en dado caso bitácoras o algunos documentos que nos permitan soportar que efectivamente recibimos el servicio, ¿no? Sobre todo cuando no es tan tangible, ¿no? Porque, pues bueno, cuando compro esto, pues tengo esto, ¿no? Pero realmente cuando adquiero un servicio o algo ya puede ser un poco más difícil de probar que lo recibí, ¿no? Pero ahí es donde viene el tema de sí celebrar en la medida de lo posible contratos, tener órdenes de propuestas. compra, En ese contrato propuestas. establecer los entregables. Exactamente. O sea, el contrato es una base que nos va a permitir establecer las condiciones, pero también, pues, cuáles son los beneficios que yo como adquirente voy a tener. Claro, el servicio de ida y vuelta. El resultado, el entregable, los informes, y todo esto es indispensable que justo lo documentemos. O sea, si yo recibo un servicio, tengo que demostrar que si pedí un estudio, déjame pensar, de mercadotecnia, un estudio técnico, de ingeniería, de arquitectura,
pues ver el ¿Cuál es estudio, ese estudio, entregable? ¿no? Tenga el Desde estudio, un plan ¿no? de trabajo. Creo que justo hablabas y decías bien, Juanjo, cómo hoy se va volviendo una práctica de criterio, lo estábamos platicando, pero creo que viene hasta, vamos a ponernos filosóficos, un poco el ejercicio del autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo está constituida mi empresa? ¿Cuál es mi giro? Y con base en eso, ¿cómo voy a ir estableciendo esta bóveda de materialidad, este repositorio, donde le voy a ir metiendo los ingredientes para armar la fórmula que hacen este gran entregable? Que este gran entregable es el servicio. Ah, bueno, pues ok, ya me dijo Juan José Arcos, no es suficiente con que tenga a lo mejor mi orden de compra. Dice que también debo de tener mi contrato de servicios en este caso. Bueno, y ya me dijo Salvador y me dijeron, Juan José, en ese contrato de servicios hay una serie de bullets que son esos entregables donde deben de venir en el contrato. Oye, pero no es suficiente porque ya me puso Juan José el ejemplo de un call center que está en otra parte del mundo. Pues graba las conversaciones, manito. O ya sabes qué, es un entregable que pues, es una idea, no necesariamente es un producto. Pues hazle foto a lo que sea que te estén dando. A ese nivel de detalles donde tenemos que llegar, ¿cierto? La verdad es que hacia allá vamos, realmente la autoridad, y ya no solo para evoluciones, también para deducciones, en otros actos de fiscalización, se ha puesto muy, muy difícil. De acuerdo. Mi querido Salvatore, pues a ver, Pues mira, la recomendación aquí... redondeando también- exactamente. Creo que tienes toda la razón, Juan José. Hoy en día el obtener una devolución de impuestos es complicado, pero lo más importante es que justo soportemos que todas las erogaciones que realiza una empresa y que dan lugar a un IVA acreditable, a una deducción, y que son las que por lo regular generan el pago de impuestos, estén debidamente documentadas y se proporcionen la materialidad. Y algo que sí les puedo decir que en la experiencia hemos observado y hemos logrado es que en la medida en la cual podemos soportar esta situación, las autoridades sí están devolviendo los impuestos. Y creo que esa es una parte importante, Juan José, porque se tiene la creencia y la idea de que la autoridad, en este caso el gobierno, el SAT, no devuelve impuestos. Y la realidad es que sí. No es fácil, lo acabas de apuntar, Sí, claro. pero sí es cierto que la autoridad devuelve impuestos. Lo que se tiene que hacer es cumplir con todo este protocolo, con toda la documentación y con toda la justificación técnica, legal, fiscal que se requiera para poder lograr esta devolución. Y en eso definitivamente yo te diría, bueno, Juanjo, tú eres experto en esa materia y eres muy bueno porque prácticamente el 90 y tantos por ciento, 99% lo has recuperado, Juan José. Sí, justo por este detalle. Realmente, bueno, con las empresas que nos permiten apoyarlos, hemos trabajado muy de cerca para lograr soportar todas estas operaciones conforme a lo que pide la autoridad y en general hemos obtenido muy buenos resultados. Entonces yo les diría, si ustedes tienen saldo a favor, no tengan temor de irlos a pedir, realmente no es fácil, pero sí es viable, ¿no? En algún momento por ahí, justo a propósito de esta práctica, escuché, no recuerdo si fue puntualmente Salvador, si fue Juan José, pero hablando en materia de devoluciones de impuestos, oye, ¿cualquiera puede solicitar su devolución? Sí, cualquiera puede solicitar una devolución. Ahora, pregunta, ¿todos saben cómo hacerlo bien? Ahí ya estamos tejiendo más fino. Claro. Porque Ese es el punto. ahí es la parte donde tienes que documentar, dar materialidad, pero además tener un conocimiento muy particular, Salvador. Sí, esto es como cuando tú vas a cobrarle a alguien algo, algún consumo, algún producto. Pues tienes que demostrar que lo entregaste, tienes que demostrar que efectivamente existe para que te paguen. O sea, pasas un protocolo y una vez que cumples ese protocolo te pagan. Lo mismo el SAT. Y puede ser tan sencillo como difícil en función de lo que tú efectivamente tengas para documentar todo este proceso. Pero se pueden lograr. Tienes toda la razón, porque muchas empresas sí tienen, digamos, procedimientos sólidos para realizar, por ejemplo, el pago de alguna erogación, ¿no? Tuvieron que haber pasado todo un proceso importante, como dices. El problema es cómo, si yo mantengo esa documentación. Yo creo que ahí ese es a veces un gran problema, porque a veces puede estar en diferentes áreas, puede estar, o pues realmente el que lo tenía, pues ya se fue, o cualquier cosa, y realmente eso creo que ahí ya lo he mencionado en el bloque pasado, que yo creo que sí vale la pena pensar en
ciertas herramientas tecnológicas o ciertos desarrollos que nos permitan tener todo esto bien respaldado. De acuerdo. Blindarlos un poco contra el error humano. Pues mi querido Juan José Arcos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. José, Salvatore. Muchas gracias a todos. Queridos y queridas, nos vemos la próxima semana, por supuesto, aquí en Hasta este luego. espacio titulado Entre Empresarios. Buenas noches, que descansen, que tengan un feliz fin de martes y un lindo miércoles. Chao, bye.